Bueno, el 2025 está llegando a su fin, por fin, ¿vale? Y bueno, sé que ha sido un año nefasto para mogollón de gente, yo incluido, mi familia incluida. Y bueno, quería deciros, os quería recordar que el 2025 es un año de 9, es un 2 más 2 más 5 forma 9. Este año 9 es un año de fin de ciclos, es un año de cierre. Todo el 2025 ha trabajado para que cerremos ciclos, alcancemos metas, fijáramos objetivos y cerráramos esos objetivos, los alcanzáramos, los culmináramos, llegáramos a ellos. Aunque nos parezca mentira, la energía de este 2025, que ha sido una energía de ermitaño y una energía de 9, de fin de ciclos, pues estaba destinada toda esta energía a que cumpliéramos nuestros objetivos. Por muy difícil que resulte de creer, por muy difícil que lo parezca. El año 2026 empieza en luna creciente, ¿vale? La luna creciente la da a 2025, pero va a empezar el año 2026 en creciente y 2026, si sumáis, es 20, es un 2, más 26, 26 es 8, 8 y 2, 10, 10 en numerología es 1, por lo tanto es un año de reinicio, de rearranque, es como unos nuevos 9 años nonenario o década astronómica en la que empezamos nuevos caminos, nuevos comienzos, nos podemos fijar nuevos objetivos. Es un año de liderazgo, de creación y sobre todo es un año de comenzar, de mucha energía de comienzo. Aparece la energía de los ases de oros, de los ases en general, perdonar, y de las sotas. Es una energía de arranque, de empiece. Para poder arrancar y empezar el año, ¿vale? Desde más o menos la luna nueva de diciembre hasta más o menos la luna llena de marzo o el solsticio de primavera, el equinoccio de primavera, va a haber mucho periodo para darnos un empuje a dejar de cerrar ciclos, a empujarnos a soltar lastres, soltar relaciones tóxicas, soltar partes de nuestra vida que no deberían de estar, cerrar cierres, vamos a hacer cierres, hacer limpiezas, ¿vale? Van a ser unos meses que cuanto más hayamos trabajado en alcanzar nuestros objetivos, en cumplir nuestras metas y en cerrar nuestros ciclos, pues más suave va a ser para nosotros el mes, va a ser como un tiempo de descuento, el mes no, el trimestre, pero para aquellos que tengamos asuntos pendientes, tengamos puertas cerradas, caminos por recorrer, carreras por terminar y temas pendientes, cuanto más asuntos pendientes tengan, va a venir una influencia de lo que es la Reina de Espadas y de la propia carta Arcano Mayor de la Muerte para ir cortando pum, 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 y forzarnos y empujarnos a cumplimentar esos objetivos y a cerrar esos ciclos, alcanzar esas metas y bueno, pues continuar con este periodo para dejarnos lo más limpito y despejado el camino para poder avanzar. Dicho lo cual, os voy a presentar un ritual muy sencillo, muy fácil de hacer. Lo voy a presentar más o menos completo, pero podéis hacerlo lo más simplificado que queráis, que precisamente lo que nos va a ayudar es a acelerar esos caminos, a acelerar ese empuje, esa velocidad y a llegar lo más amablemente posible a este periodo de crecimiento sin que este periodo de destrucción pues, nos cause demasiado mal. Y quedaros para el final del vídeo porque os tengo una sorpresa. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos. Vale, este ritual es súper sencillo, como os digo, solo vais a necesitar un poco de cascarilla. Si no tenéis cascarilla, ya os expliqué cómo se hace, ¿vale? Es básicamente cogéis pues la cáscara de uno o dos huevos, si es huevo blanco mejor, pero no pasa nada si es un huevo marrón, lo trituráis, le trituráis, pues si salen 2 cucharadas de soperas de huevo, le añadéis 1 o 2 cucharadas pequeñitas de sal, lo volvéis a moler y si podéis le añadís a eso 4 gotas de agua sagrada, agua de bendita, de iglesia. Si no sois cristianos o no queréis usar agua bendita de iglesia, podéis coger un cuenco con agua, agua normal, le añadís 1 cucharada sopera de sal gorda, lo removéis 9 veces en sentido de las agujas del reloj y le quemáis encima una hoja de laurel y con eso tenéis el mismo efecto
para esto. También podéis usar agua florida si queréis, ¿vale? Cualquiera de estas tres aguas nos sirve. Y lo mezcléis bien, el polvo con el agua, lo mezcléis bien, y eso sería la cascarilla. ¿Qué vais a hacer? El día antes del día 31 vais a coger una vela negra. Yo no voy a usar esta porque esta vela es ideal para volteos, así que la he cogido de ejemplo, pero no la voy a usar. Y lo que hacéis es lavarla bien, ¿vale? Con agua, da igual de la base a la punta o de la punta a la base, lo que queráis. Y sí que de la mecha a la base vais a escribir con un palillo, yo uso un palillo de dientes, escribís vuestro nombre y apellidos, vuestra fecha de nacimiento y la frase todo lo malo, ¿vale? Porque lo que queremos es que todo lo malo se disipe y desaparezca. Una vez que ya tengáis esta vela preparada, de esta forma que os estoy diciendo, os la vais a frotar por todo el cuerpo, ¿vale? Sobre todo, importante, zona de, pues como el codo, las axilas, detrás de las rodillas, detrás de las orejas, en cada uno de vuestros chakras. Os lo vais a pasar, os lo vais a frotar y vais a ir pensando que esta vela vaya absorbiendo todo lo malo que hay en mi vida, que todo lo malo pasa a esta vela, que todo lo malo de mi vida pasa a esta vela. Y os la vais frotando, ¿vale? Primero las manos, un brazo, el otro brazo. ¿Os imagináis como si fuera una especie de, pues eso, de barrita mágica que va a ir absorbiendo todo lo malo? Luego paséis por la cabeza, la cara, el cuello, hombros, espalda, pecho, abdomen, una pierna, la otra pierna, y la dejáis en el perineo durante al menos 3 segundos o 5 segundos, lo que necesitéis, y en ese momento con la respiración soltáis el aire y visualizando que todo lo malo que hay en vuestra vida, en vuestro trabajo, en vuestro entorno, en vuestra salud, lo que sea, pasa a la vela. Si queréis hacérselo a vuestra pareja y tenéis permiso para hacérselo, pues se lo hacéis igual, se lo pasáis vosotros la vela por la pareja igual. ¿Que queréis hacérselo a vuestros hijos o a cualquier familiar? Siempre y cuando tengáis el permiso, escribís el nombre y apellido del familiar, su fecha de nacimiento. Sí que es importante que una vela por persona y se escribe de arriba a abajo, siempre con el permiso de la persona, y le pasáis la vela desde la cabeza hasta los pies. ¿Que no tenéis opción de pasársela físicamente? Pues lo hacéis figuradamente, os imagináis que lo hacéis. Y ya luego tenéis pues todas vuestras velas. Pasado este momento, podéis o echar agua lustral por encima de la vela, agua sagrada por encima de la vela. Podéis pasar un poco de palo santo o algún incienso, pero muy sutilmente, ¿vale? Simplemente para que las energías se relajen. Y en una bandeja, en un plato como este, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a sahumar bien. Si tenéis algún tipo de incienso, tipo sándalo, incienso, palo santo, sería ideal. Si no, le podéis pasar un pañito con agua lustral, agua de Florida, lo que queráis. El caso es que quede la superficie lo más limpia posible. Y le vais a echar la siguiente cantidad de cositas que os voy a decir. Le vais a echar 2 cucharadas de sal gorda, ¿vale? Esa va a ser la base. Sal gorda para neutralizar lo malo. Luego le vais a echar 1 cucharilla de pimienta negra que va a destruir lo malo y va a traer lo bueno. Y finalmente 2 cucharaditas de azúcar, ¿vale? Siempre el mismo tamaño de cuchara. 1 cucharadita de azúcar que lo que va a traer, va a simbolizar es lo amable que queréis que ser con este proceso de soltar lo malo, destruir lo malo, eliminar lo malo de vuestra vida y demás. Si queréis, y esto ya es opcional, podéis rallar un poquito de palo santo, podéis añadir alguna hoja de orégano, ¿vale? Podéis polvorear orégano, podéis polvorear menta, salvia, ¿qué otras hierbas son? A ver, que lo reviso en el libro, salvia, orégano, podéis echar un poco de romero, pone que no echemos tomillo y albahaca, ¿vale? Orégano, tomillo, albahaca, sándalo y romero, sí, tomillo nunca, ¿vale? Y una vez que tengáis esto, volvéis a cada una de vuestras velas, con un cuenquecito la mojáis los dedos o un algodón, un pañito, en aceite de oliva, ¿vale? Si es mejor que sea de aceite de oliva, pero si es otro tipo de aceite, girasol, también vale. Y se lo ungís de nuevo desde la cabeza hasta los pies de la vela.
y una vez que tengáis vuestra vela ungida, aceitada, ¿vale? La vais pasando por la mezcla, ¿vale? De modo que se quede bien impregnada de todo, de sal, de pimienta, ¿vale? Hay gente que este ritual, cuando termina de hacer la cama para vestir, lo mezcla todo bien, bien, bien para asegurarse que tiene todos los componentes. Pero el caso es hacer rodar siempre hacia la derecha la vela sobre las hierbas, ¿vale? Y todo esto lo vais a preparar antes del día 31, cuando tengáis ya vuestra vela completamente preparada. Hay gente, por cierto, que con una vela blanca lo que hace es volver a echar cera de vela blanca sobre la vela negra y la vuelve a pasar, ¿vale? Esto también lo podéis hacer si queréis. Una vez que tengáis todas vuestras velas, pues ponéis las velitas o velita, porque si solamente sois una persona, pues podéis hacer una persona. Yo es que lo voy a hacer en la familia, vamos a ser 8. Tenéis todas vuestras velas preparadas y después de cenar el día 31 y justo una hora antes o media hora antes de que empiece el año, vais a coger esa cascarilla que os decía, ese polvo de huevo con sal y agua lustral, que ya estará seca, y vais a trazar un círculo en sentido de las agujas del reloj. Podéis hacer hasta 3. Puede que solo englobe el plato que estéis preparando o todo el espacio, toda la mesa. Y vais a pedir ayuda a los 4 arcángeles para que os ayuden. Vais a pedir al arcángel Rafael, al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel y al arcángel Ariel vuestra bendición, para que traiga las bendiciones a vuestra vida, abra los caminos, despeje los obstáculos y os llenen de luz y prosperidad la vida. Después de eso, cogeréis una velita blanca pequeña, que sea una vela que encendéis antes de hacer la oración a los arcángeles, y con esa velita encendéis la vela negra y dejáis que la vela negra se consuma. La idea es que al menos 3 partes, un cuarto de la vela se haya consumido antes de medianoche, ¿vale? Por lo tanto, si lo hacéis a las 11 de la noche, tampoco pasa nada. Tendréis la media vela. Y cuando esté a punto de terminar la vela, o si os tenéis que ir de casa y la tenéis que dejar a medias, la apagáis, ¿vale? Y al día siguiente, el día 1, cuando os levantéis, volvéis a encender esa vela y le decís a la vela que todo lo malo se vaya de mi vida. Así como tú te consumes, que se consuma la vela. Así como tú te consumes, que se consuma el mal de mi vida. Así como tú te consumes, que se consuma la enfermedad, la decadencia, los vicios. Decís todo lo que queráis que se consuma con el fin de la vela. Esa oración también la podéis hacer al principio, entre la de los ángeles y la de enciende inicial. Y es importante que en el día 1 termine de consumirse la vela. Cuando la vela se haya consumido, quiere decir que el proceso ha sido completado. Si la vela ha llorado mucho, el número de lágrimas implica, o el número de chorros, implica toda la necesidad que tenías para realizar este ritual. Si no quedan residuos, quiere decir que vas a tener un principio de año bastante bueno. Y si los residuos son malos, estaría bastante interesante interpretarlos, ¿vale? Interpretar una vela de este estilo no es muy difícil, ¿vale? Es cuestión de mirarla, intentar ver qué significa, ver qué vea. Pero sí que os voy a dar una recomendación, que la superficie con la que trabajéis sea una superficie que aguante bien el calor, porque como tendrá muchas hierbas, puede arder mucho, y al arder mucho puede causar algún tipo de incendio. Entonces yo lo que uso es un plato de barro, que a su vez el plato de barro lo cubro con sal, ¿vale? Solo con sal. Y ese plato además lo pongo encima de otro plato con agua, solo para que aguante todo térmicamente y no haga como unos rituales atrás que os demostré que se me había quemado la encimera. Pues bueno, espero que haya quedado claro el ritual, espero haberlo explicado bien, haberlo proyectado adecuadamente. Acordaos, escribís vuestro nombre de arriba a abajo, fecha de nacimiento y la frase todo lo malo. Lo hacéis con un palillo de dientes. Con el palillo de dientes también os voy a contar otra cosa que podéis hacer. Luego, una vez que lo tengáis preparado, la paséis por todo vuestro cuerpo con la intención de que atrape todo lo malo que hay en vuestra vida. Luego preparáis esa cama que os he dicho de sal, pimienta y azúcar, a la que le podéis echar orégano, romero, salvia, menta y albahaca, pero nunca tomillo. Esto lo podéis mezclar bien mezclado y ungís la vela en aceite de oliva o de girasol
la vestís siempre hacia la derecha y una vez que la tengáis preparada, el día 31 la ponéis en un círculo de sal gruesa, en un círculo de cascarilla. Si no tenéis cascarilla, siempre podéis usar sal gruesa y encendéis una pequeña vela que se la dedicáis a los 4 arcángeles. Acordaos la oración: arcángeles Rafael, arcángel Miguel, arcángel Gabriel, arcángel Ariel. Os pido vuestra protección y bendición. Protege este ritual, lléname de luz y llena mi vida de felicidad, de salud, de lo que le queráis pedir. Y luego con esa vela encendéis la vela negra y hacéis la segunda oración. La segunda oración, que es: vela negra, así como tú te consumes, que se consuma la enfermedad en mi vida, así como tú te consumes, que se consume el mal, que se consuma el mal en mi vida, así como tú te consumes, que se consuma mis penurias, mis penas, mis desgracias, mi enfermedad, lo que sea. Y al menos que se consuma cuando queden 2 o 3 deditos o tengáis que iros de casa. Apagáis la vela y el día 1 volvéis a encenderla, volvéis a repetir la frase y dejáis que se consuma totalmente. Solo en ese momento, cuando ya se haya consumido totalmente, podéis recoger el círculo de sal, que os recuerdo lo habréis hecho 3 veces en sentido de las agujas del reloj, y todo a la basura. Bueno, ya me diréis si vais a hacer el ritual o no. Feliz año. Y ahora os tengo que hablar de esto, pero no sin antes deciros que, por favor, es muy importante para que no me cierren el canal, para que no pierda la capacidad de seguir generando contenido, que no solamente os suscribáis, sino que le des like, y una vez que le des like va a aparecer un símbolo de dar hype. HYPE. Es importante que me deis hype, muy, muy, muy importante que deis hype a los vídeos, porque si no dais hype a los vídeos, todo el dinero de este vídeo pasa a YouTube. Y yo no quiero que YouTube gane dinero con mi esfuerzo. Yo tampoco quiero ganar dinero con este vídeo, pero no quiero que nadie se aproveche de mí. Así que darme hype e ir preparando cáscaras de naranja o de mandarina, un poquito de canela, un poquito de azúcar, sal, lentejas y arroz, porque mañana os voy a contar un ritual poderosísimo que podéis hacer con estos componentes para tener un año 1 maravilloso. Un abrazo de luz y hasta pronto.